La secretaria dará lectura de la cuenta. Me pegué en la mesa. Uy. Ya, se recibió. Ah, ya no, es que se recibió la excusa del ministro de Salud por la no participación de ayer en la sesión por labores relacionadas con el manejo de la pandemia, que lo habíamos dicho, pero ahora lo mandó por escrito y me lo puso la secretaria. Oficio del secretario de la Corporación, mediante el cual comunica que la sala accedió a la solicitud de la Comisión para refundir los tres proyectos eh, relacionados con el testeo de animales para productos cosméticos, atendido que coinciden en sus ideas matrices. Un oficio del subsecretario de Hacienda, mediante el cual responde a uno de la Comisión sobre la factibilidad de suspender el congelamiento del parque de ambulancias, especialmente en la comuna de Loncoche, Gorbea, Padre Las Casas y Nueva Imperial. Oficio de la directora del Servicio Nacional de Menores, mediante el cual informa sobre la glosa presupuestaria en cumplimiento de la ley de presupuestos del año 2021. Lo mismo sobre el subsecretario de Redes Asistenciales y el director de Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Una carta de la Federación de Asociaciones de Funcionarios Técnicos en Enfermería y Paramédicos de Aconcagua, otra del Movimiento de los Burdeos, otra de la Sociedad Física de Medicina Sofimet, otra de la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros, otra del Colegio Médico de Veterinarios, otra del Colegio de Nutricionistas Universitarios, todas que quisieran hablar en relación al proyecto que modifica el Código Sanitario para regular el ejercicio de las profesiones de salud. Y una carta de un particular mediante el cual se queja de no ser escuchada por las autoridades de salud. Sobre el particular, hago presente y pongo en conocimiento de ustedes que esta carta enviada por un particular, que también le ha llegado a los correos institucionales de ustedes, es un caso que viene desde el 2015. Hay acoso en contra de la comisión y de su personal. No obstante que esta, dentro de las normas constitucionales, no tiene facultades para intervenir en ese caso. En lo que se ha podido, esta comisión y su personal ha atendido en reiteradas oportunidades vía telefónica a la persona afectada, pero ella nunca se siente satisfecha, además de dar respuesta escrita a todas sus cartas. Se han derivado sus antecedentes al ministerio, que es lo único que esta comisión puede realizar, pues no tiene facultades jurisdiccionales, en el sentido que no puede conocer de casos particulares, solo derivar como ayuda a las entidades públicas relacionadas con el tema, como es el caso del Ministerio de Salud. Ninguna respuesta satisface a la persona que está reclamando. Además, cabe hacer presente que en primera instancia ella pidió que se publicara su denuncia por el sistema de la Cámara. Con posterioridad, después de 2 años, se quejó que se había publicado su denuncia, pues le afectaba su privacidad. Por esa razón, se sacó. Y por esta razón, entonces, esta carta que mandó hoy día no se publicará en el sistema público de la Cámara para evitar que ella después se queje y pida que se la saquemos. Solo se ingresará al sistema si ella expresamente y por escrito dice que se publique. Esa comunicación es suya. Desde se hace presente en adelante, sí, porque les cuento la historia, perfecto. Porque de hecho el diputado Torres la sabe de ella y varios acá de la segunda región. Él también, y de los diputados de la segunda región saben porque... No. Bien, sobre la cuenta... Sobre la cuenta... No, solo decir que de las cartas que llegaron, o sea, las solicitudes de audiencia las vamos a tener, vamos a ver cuántas logramos incorporar en el lunes 30, y si no alcanzamos, me imagino que como comisión tomaremos el acuerdo de hacer una nueva sesión, pero después de haber esperado 11 meses, vamos a darnos el tiempo para escuchar a las organizaciones, así que pierdan cuidado quienes están escuchando esta sesión. En puntos varios, el diputado Félix González nos acompaña y quería hacer una solicitud. Muchas gracias, presidente. Es sobre un caso general, pero se traduce también en un caso particular en Talcahuano. Andrés Sarabia, que tiene 28 años, es TENS, ha trabajado en el Hospital Las Higueras del año 2016 y en julio de este año su contrato en calidad de reemplazante no fue renovado. Él contrajo COVID en diciembre de 2020
y tiene graves secuelas. Entonces, una vez que su contrato terminó, no han podido renovarlo y además tampoco se puede reemplazar a quien reemplaza, es un reemplazante. Eh, y terminado su contrato, entonces no tiene ninguna previsión, no tiene nada, el Estado lo deja en el total desamparo, ¿ah? Solamente con aplausos, con, ¿verdad?, reconocimiento, pero es como si estuviéramos mandando a la gente a Vietnam y cuando llegan con secuelas el Estado no se hace cargo. O sea, es alguien que está a honorarios, que está reemplazando y que por haber estado trabajando, enfrentando el COVID, contrae el COVID y luego tiene secuelas que nadie se puede hacer cargo. Tampoco puede trabajar en otra cosa porque las secuelas le impiden hacer esto. Entonces quisiera solicitar a la Comisión que pueda ser tratado este tema en general, invitando a la FENATS regional del Biobío y también a Andrés Sarabia para que pueda dar detalles y poder enfrentar esto también desde la Comisión de Salud, porque casos como este o la situación, digamos, en que se expone a las personas al COVID con contrato de honorario, con reemplazo, es muy generalizado. O sea, están todos desprotegidos. Por eso digo, es un caso en particular, pero que representa también un riesgo también en términos administrativos, en términos de cobertura de salud y de ingresos de mucha gente que está combatiendo el COVID hoy día. Sí, yo me imagino que todos hemos tenido casos similares. Efectivamente hay una protección muy baja. También hay algunos, yo he tenido comentarios críticos respecto a la Asociación Chilena de Seguridad de cómo no ha tenido suficiente cobertura, así que yo tomaría el acuerdo. No sé, no me puedo comprometer, colega, con una fecha porque estamos con muchas audiencias, pero tomemos el acuerdo, no hay problema. ¿Quiere intervenir antes, diputado Celi? Sí, solo decir que sobre lo que señala el diputado Félix González, y usted, presidente, lo señala, esto lo hemos encontrado en todas las regiones, y hay un grupo de personas que son los terceriados, las personas que se compraron servicios, que están en una situación de mayor labilidad aún y están absolutamente desprotegidos de todo. Es una cosa increíble que el Estado funcione con terceros para hacer acciones sanitarias de este riesgo, de este nivel de riesgo. Eso, presidente. Presidente. Diputado Rosas. Sí, sobre el punto que toca el diputado Félix González, quisiera recordar que hemos hablado en esta misma comisión, acerca de los seguros que estaban involucrados para los trabajadores y trabajadoras de salud, pero también hablamos acerca de las exclusiones de esos seguros. Y esto se relaciona a que la mayoría de los programas de trabajo de apoyo a la pandemia están contratados como honorarios o compra de servicios, como decía el diputado Celis. Por lo tanto, ahí hay un riesgo tremendo para esas personas que además no están siendo cubiertos por los seguros. Y el otro tema que habíamos tocado en la comisión también el año pasado es respecto de la cobertura en las secuelas, que ese es un tema que las secuelas post-COVID no están siendo consideradas ni siquiera para el personal que está contratado, menos para las personas que están a honorario o tercerizados. Y eso también involucra al personal de las residencias sanitarias de la Seremi, que también están todos a honorario. Quisiera hacer ese alcance, presidente. Bien. Tomemos el acuerdo en todo caso de la solicitud que hacía el diputado González, ¿okay?, de convocar a esta organización, y en el contexto de esa sesión podemos invitar a otras organizaciones que tengan que ver con el tema. ¿Bien? Acordado. En puntos varios. Puntos varios, ok. Bien, entonces, entrando a la cuenta, le ruego a Ana María si hace entrar a los asesores. ¿Está los asesores del ministerio, no? Sí, está Jaime González. Ajá. Y está... Yo cometí un error, colegas, producto de mi falta de experiencia, de no haber citado la sesión como de fácil despacho de estos dos proyectos, que siempre lo hemos conversado de esa manera, pero yo no tenía conocimiento de que había que hacerlo específicamente así en la cuenta, en la citación. Entonces entiendo de que no se podría hacer, pero de todas maneras, a riesgo personal, quiero pedir la unanimidad. Claro, quiero pedir la unanimidad para que declaremos ambos proyectos que están en la tabla, el boletín 20.799 y el boletín 12.747, para que los tramitemos como de fácil despacho, que por tanto escuchemos al Ejecutivo y luego los podamos votar ambos. ¿Tengo la unanimidad?
Bien, acordado. Entonces, el primer boletín, que es el 20.799, Sí. eh, 13.731, ¿no? De la ley que está modificando. correcto, el boletín, sí, 13.731, disculpe. Es una ley interpretativa. Le quiero dar la palabra rápidamente a don Jaime González para darle un poco de contexto al proyecto, luego vamos a hacer algunas preguntas y luego lo votaríamos. Así que, don Jaime González, dándole la bienvenida, le doy la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los honorables secretarios. Si le permite al doctor Jorge Acosta referirse de ambos proyectos, estaríamos agradecidos. Por supuesto, no hay problema. Don Jorge Acosta. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer por su disposición a poder incluir estos dos proyectos que hace un tiempo habíamos solicitado poder incluir en la tabla de fácil despacho, así que reconocer, digamos, su disposición para que esto ocurriera. En segundo lugar, comentar que ambos proyectos son proyectos que fueron aprobados por unanimidad en la Comisión de Salud en el Senado, y que este en particular que estamos revisando, además, tiene una indicación adicional que ingresó el Ejecutivo para mayor, digamos... Don Jorge, lo interrumpo, disculpe, que se escucha como si estuviera dentro de una pecera. No sé si es su micrófono o está lejos del computador, pero se escucha muy abogada la voz. Tienes que subir un poquito el micrófono. Déjenme ver si puedo mejorarlo con esto. Esto se hace acá mismo. Acá. Ahí, configuración. Ahí, y ahí uno empieza a subir. Claro, es el... Ahí no sé si me escucha mejor, presidente. Mucho mejor, don Jorge. ¿Está mejor ahí? ¿Sí? Perfecto. Ya, ahí sí, presidente. No, le comentaba que en primer lugar agradecer por la disposición para poder incluir dentro de la discusión, ¿cierto?, estos proyectos que habíamos comentado anteriormente. En segundo lugar, también... ¿me escucha bien, presidente? Sí, perfecto. Ya, perfecto. En segundo lugar, comentar que eran proyectos que habían sido ampliamente aprobados por la Comisión de Salud del Senado, y en último lugar, cierto, comentar en particular con respecto a este proyecto, cierto, de ley que viene a hacer justicia con un problema súper particular que hubo con la alimentación de funcionarios que había sido autorizada por algunas autoridades, ya sea por directores de hospital o directores de servicios de salud. Esto partió por un sumario que inicialmente había hecho la Contraloría, se aprobó en una primera ley que permitió la alimentación de funcionarios, pero no incluía a los, digamos, a los funcionarios que eran parte de los servicios de salud. Se hizo una segunda ley que lo autorizó, pero ambas leyes eran, obviamente, como cualquier ley, no retroactiva, es decir, desde que se aprobó la ley en adelante, reconocía ese derecho a alimentación de funcionarios. Y obviamente que no se permitió poder resolver el problema que se había originado, digamos, inicialmente, que había estado en el contexto de la investigación por la Contraloría, y por lo tanto, por eso, para hacer justicia con aquellos directivos que eran los que habían entregado esta alimentación a los funcionarios y que estaban parados por las nuevas leyes, que pudieran estar contemplados en esta ley que estamos presentando hoy día, y queda de manera mucho más clara en la indicación que ingresó el presidente. Nosotros sabemos que estamos en un segundo trámite legislativo, en un segundo trámite, digamos, constitucional, y que obviamente que también va a conocer el Senado en un tercer trámite esta indicación que hizo su excelencia el presidente de la República. Así que agradeceríamos mucho poder evaluarlo por parte de los parlamentarios, y quedamos dispuestos a responder cualquier consulta. Muchas gracias, don Jorge. No sé, colegas, si alguno tiene alguna pregunta que hacer sobre el proyecto de ley. ¿No? Bien, entonces lo vamos a votar inmediatamente. ¿Les parece aprobarlo por unanimidad? Bien, aprobado por unanimidad. Y en particular, ¿no? Presidente. No, pero tienen que conocer la indicación. Ya. Hay una indicación. Del Ejecutivo. Claro. Pero es que yo creo ¿Que van a aprobar la indicación? Sí.
Pero que uso el Ejecutivo es la indicación. En general, sí. Ya, van a aprobar la indicación, entonces Sí. están rechazando el artículo. Ya, perfecto, está bien. Bien. El segundo proyecto que tenemos en la tabla de fácil despacho es el proyecto de ley que reconoce a los cuidadores como sujetos de derecho a atención preferente en el ámbito de salud. Este debiera ser familiar para todos los colegas porque nosotros tramitamos un proyecto de ley que tenía que ver con que toda persona mayor de 60 años tuviera derecho a ser atendida preferentemente en cualquier centro de salud, ¿cierto? No recuerdo quién lo señalaba. ¿Ah? Falta el informante en el proyecto anterior. Don Jorge Acosta, ¿lo quiere informar usted? ¿El proyecto? ¿El anterior? No, está bien. No, presidente, no tengo la facultad, pero lo haría feliz. ¿Quién quisiera informarlo, colegas? ¿Diputado Sangüesa? Don Gustavo Sangüesa, por aclamación. ¿Te asegura cupo en la lista? Bueno, colegas, continuando, lo que decía, no recuerdo quién fue, pero en la discusión que tuvimos sobre la ley Mila, no sé si era el diputado Cabona, no recuerdo muy bien, pero que señalaba que este mismo proyecto de ley, lo dijo el diputado, se le había quedado bastante en letra muerta porque efectivamente no existían las disposiciones para que se hiciera efectiva la aplicación de la ley. Entonces, no quería dejar de mencionarlo porque dado que está el Ejecutivo y que ha insistido en tramitarlo, por supuesto, creo que no va a haber nadie que esté que no esté de acuerdo con esta iniciativa, pero necesitamos que las leyes se implementen. Y en eso, si es que también vienen con la concurrencia del Ejecutivo, bueno, habrá que preocuparse que en cada centro de salud largo del país existan las disposiciones para que tanto en este caso las personas mayores y también personas con discapacidad o cuidadores o cuidadoras tengan este derecho preferente. Eso lo digo de antemano para que no se nos vaya y no nos quedemos tranquilos de aprobar un proyecto que después necesita una segunda patita que es su implementación. Le doy la palabra al Ejecutivo, no sé si don Jorge Acosta quisiera, es bien autoexplicativo el proyecto, pero no nos saltemos del rito, de lo que señala el proyecto de ley. Gracias, presidente. Sí, compartimos absolutamente la preocupación que usted manifieste, que también había manifestado, si no recuerdo mal, el diputado Celi, a propósito de este mismo punto de la atención preferente, y también creo que también el diputado Gaona lo había mencionado en la sesión anterior, que tenemos que seguir perfeccionando y incentivando, ¿cierto? Y adecuando los protocolos necesarios para el cumplimiento de la ley de atención preferente a adultos mayores y también de personas con discapacidad. Y este proyecto efectivamente viene a complementar lo anterior porque se adosa, digamos, a esa normativa y agrega, digamos, a los cuidadores como parte también de las personas susceptibles de dicha atención preferente. Nosotros vamos a levantar y a llevar esta preocupación que ustedes han manifestado porque nos interesa, tal como lo mencionamos en la tramitación anterior, como en la actual tramitación, que se pueda, digamos, cumplir esta orientación, sabiendo todas las discusiones que se dieron incluso en una comisión mixta, en la cual muchos de los miembros de esta comisión también participaron, justamente para que en la práctica clínica se pudiera ejecutar de la mejor manera esa atención preferente. Bien. Colega, ¿alguien quisiera intervenir? Diputado Celis. Gracias, presidente. Presidente, usted se adelantó a lo que yo iba a señalar, que señalé la vez anterior, que he constatado y que de seguro todos hemos constatado que lo que se aprobó la otra vez en la práctica es letra muerta. En la práctica es letra muerta. No ha ocurrido absolutamente nada, incluso se dictó el reglamento a mediados del año pasado. Yo entiendo que hay pandemia, pero no ha pasado absolutamente nada. Entonces, yo no entiendo, por ejemplo, que si en un CEFAM no hay dos ventanillas, y así como cualquier lugar donde hay trato preferencial, tienen que haber esa diferenciación, porque si no se expone, si hay una sola ventanilla, se expone al funcionario de salud a que salga y diga, usted sí, usted no, usted sí, usted no. A ese funcionario lo van a colgar. ¿Ah? Lo van a insultar, lo van a agredir, ¿por qué a mí, qué sé yo, etcétera? Porque nadie tiene por qué tener esta claridad, esta concepción, o depende del dolor que tenga la otra persona, etcétera. Entonces, yo creo que el reglamento debería claramente señalar para estos efectos
que tienen que haber ventanillas o espacios diferenciados, si no esto va a terminar, va a ser una buena intención nomás. Y como no se trata de que sea una buena intención, sino que una realidad, creo que el Ejecutivo debiese comprometerse en que en el reglamento que haga en esta materia, que debiera complementarlo, se comprometiera efectivamente a mejorar ese aspecto, porque si no, esto no está resultando, no está resultando. Correcto. Don Patricio Rosas, ¿tiene su mano levantada? Sí, tiene la palabra. Gracias, presidente. En la misma línea de lo que manifiesta el doctor Celis, a nosotros los pacientes, a los que somos médicos, nos consultan muchas veces respecto de esto, porque de verdad sigue siendo un problema. Y nos han dicho incluso muy enojados, ¿para qué hacen leyes que nos dan prioridad a los adultos mayores si realmente los consultorios ni los hospitales las respetan al momento de solicitar una hora o priorizar una interconsulta o priorizar la entrega de medicamentos a domicilio a los adultos mayores para que no tengan que concurrir a los lugares de congestión? Entonces, hay una distancia entre lo que hemos aprobado y hablado y acordado acá por unanimidad, no me cabe la menor duda, porque son medidas que tienen que ocurrir para la atención de adultos mayores, pero en la práctica, en los centros de salud, no se ha encontrado una solución para dar esa atención prioritaria, ya sea un fono especial, ya sea un área especial, ya sea un equipo que se encargue de recibir ese tipo de llamadas, o a través del Salud Responde tampoco una solución, nada más que una derivación finalmente al teléfono de los centros de salud. Entonces, también ha sido un problema para la notificación de los adultos mayores en cuanto a sus PCR, o la toma del PCR a domicilio cuando han sido contacto estrecho. Entonces, creo que si seguimos por esa misma línea, claro, vamos a probar cosas muy bonitas, pero que no van a llegar a las personas, y eso es lo peor que le puede pasar a cualquier gobierno, digamos, que hable de algo, pero ese algo no ocurre. Así que es importante que la implementación de estas leyes sí tengan una contraparte real. Eso, presidente. Muchas gracias, colegas. Yo solo quisiera que tuviéramos claro lo que estamos votando. Son 3 artículos. Sí, pero en el contenido, el primer artículo lo que hace es incorporar a las personas cuidadoras y cuidadores que tendrán el derecho a ser atendidos preferentemente. El segundo hace una definición que me parece quizás interesante en el proyecto, probablemente pueda tener luego ciertas implicancias para otros proyectos, pero dice: para efectos de lo dispuesto en esta ley, se entenderá por cuidador o cuidadora a toda persona que de forma gratuita o remunerada proporciona asistencia o cuidado temporal o permanente para la realización de actividades de la vida diaria a personas con discapacidad o dependencia, estén o no unidas por vínculos de parentesco. Yo desconozco cómo se formaliza esta situación de cuidador o cuidadora en muchas situaciones que no formalmente no existe, pero quizás eso obligue también a generar un nuevo registro, otra instancia. Y lo tercero, el transitorio, es un plazo de implementación de 2 meses para implementar estas modificaciones. Diputado Celis. Presidente, tengo un problema con la redacción Luego la diputada Sondón. del primero. Dice: reemplázase en el inciso primero del artículo 5º, ¿cierto? Toda persona mayor de 60 años, como también toda persona en situación de discapacidad, tendrá derecho a ser atendida por las personas mayores de 60 años y las personas con discapacidad, así como sus cuidadoras o cuidadores. Lo que pasa es que hay cuidadoras y cuidadores que no solo están dedicados a la discapacidad y a los mayores de 60 años. Entonces, hay cuidadores entonces allí tengo una dificultad. ¿No? Si me pueden aclarar ese punto. Sí. Diputado Sandón. Sí, presidente, gracias. Mire, es más o menos la misma línea, porque efectivamente después viene esta como definición, y claramente la persona mayor con discapacidad va con una persona que supuestamente es su cuidadora. Entonces, aquí tampoco está esa como dependencia de temporalidad, que en el fondo, en el marco del acompañamiento, sean los dos atendidos a la vez. Porque una persona puede llegar después y decir: yo soy cuidadora de mi mamá que está en cama, o yo estoy... Entonces, como no hay una acreditación, así como de una carrera, por decirlo así, no sé si hay que especificar que es cuando el adulto mayor o el discapacitado necesita
se requiere ser atendido en ese minuto, también se atenderá a la persona que va con él. No sé cuál es el espíritu de esto en ese sentido, pero va como en la línea de lo que pregunta el diputado Celi, porque si hay que ponerle como eso que vayan en conjunto, esa temporalidad a los dos, para que las dos personas sean atendidas. O una persona puede llegar y decir yo soy cuidadora y que la atiendan. Comparto la misma aprehensión, porque efectivamente, así como está redactado, la única Es que podrían ir juntos, justificación es digamos. que una persona mayor dijera esta persona es quien me cuida, atiéndala en este momento, porque quizás esa persona no necesita ser atendida en ese momento, está acompañando nada más. Claro, o una Entonces, persona podría llegar después y decir yo soy cuidadora, no está especificado, yo creo que aquí tiene que ir como tiene que ir en conjunto, digamos. Te va a equivocar en Presidente, algunos casos, pero no en todos. diputado Patricio Rosa. quizás se refiere la forma como lo redactó el ministerio a los cuidadores que están acreditados y que reciben un estipendio. Pero claramente lo que plantea la diputada Sandón y el diputado Celis es que deja fuera a los otros cuidadores que no están en este registro, que sí reciben el estipendio para el cuidado de adultos mayores o personas postradas. Entonces va a tener que el centro de salud crear un registro, entonces eso queda como arbitrario, entonces quizás queda muy inespecífico. A ver, yo creo que dada la definición que se hace en el segundo artículo, el artículo quinto cuater, claramente es una definición bastante amplia de lo que es cuidador o cuidadora, y para eso no existe un registro. Entonces, me pierdo en esto de decir de fácil despacho, pero yo creo que hay que hacer aquí dos modificaciones. Primero, eliminar el SUS, las personas mayores de 60 años, las personas con discapacidad y los cuidadores y cuidadoras. Y en segundo lugar, en el artículo transitorio o en algún otro artículo hay que definir se construirá un registro en el reglamento. Porque si no, no hay, o sea, si no, esto sí que es letra muerta. O sea, si lo otro es que no esté la ventanilla, aquí es como que, o sea, eso sí que va a ser un problema para los trabajadores de la salud, no, yo soy cuidador, soy cuidadora, y cómo se registra va a ser un gran problema. Entonces se necesita hacer un registro que en 2 meses no se va a hacer de ninguna manera. Entonces, no sé si es tan de fácil despacho, porque creo que son dos indicaciones que cambian bastante el alcance y la posibilidad de que se ejecute el proyecto. Entonces, yo haría esas dos indicaciones y con eso lo votaría. ¿Qué dice, diputado Sangüesa? En el artículo transitorio hace especial referencia a que esto va a quedar estipulado en el reglamento, especialmente en lo que concierne al modo de acreditar la calidad de cuidador o cuidadora y a sus derechos y deberes en el ejercicio de la actividad. Tiene razón. Entonces, tendría que eliminar el sus cuidadores y cuidadoras. Por ejemplo, los que cuidan a un niño sin novedad. No, lo que pasa es que, claro, siempre hay alguien que cuida, pero no todo el mundo se da el trabajo de realizar la acreditación, porque no todo el mundo su actividad es el cuidado. Y efectivamente en ese reglamento se establecerá que no es quien realiza un par de horas, sino que hay muchas personas que su actividad de vida, remunerada o no remunerada, es el cuidado de un tercero, y realizará el procedimiento para ser parte del registro para perder menos tiempo al momento de realizarse una consulta y volver a los labores de cuidado, porque hay alguien esperándola o esperándolo, ¿cierto? Entonces, no tiene ningún sentido que diga sus, obliga a una situación, es muy poco realista. Entonces habría que hacer esa modificación. Tendría que decir las personas mayores de 60 años, las personas con discapacidad y así como las y los cuidadores o cuidadoras. Así como las y los. O sea, lo que yo interpreto del SUS no es que tenga más de un cuidador, sino que se refiere
a que a las personas mayores de 60 años, a las personas con discapacidad, por eso dice el SUS, porque se refiere a, digamos, a dos grupos. No es que tenga más de un cuidador. Se refiere a que como son más de un grupo, lo dice en plural, pero lo que entiendo es que la persona que se dedica exclusivamente al cuidado de otra persona, ya sea por ser adulto mayor o por tener una discapacidad, también tenga el derecho preferente a ser atendido, porque en el entendido de que esa persona deja de cuidar al otro para poder tener su atención de salud. Yo entiendo lo que señala el diputado Sangüesa, pero mi punto es el siguiente. Una madre que tenga un niño con una leucemia, ¿cierto? Y que tenga un cuidado, que tiene un cuidado de largo tiempo, mientras está cuidando a su niño, a su hijo, ¿va a tener un trato preferente cuando va a consultar? ¿O no? ¿Cuándo va sola? Cuando lleva sola. Alguien tendrá que acreditarle eso, como muy bien dice aquí, y lo dice el transitorio, ¿cierto? Pero claramente debiera definirse. Si, a mi entender, una mamá que está cuidando a su hijo con una leucemia que tiene un tiempo limitado, no es todo el tiempo de que cambie su condición en un año, pero creo ahí le vamos a proteger, o solo está refiriéndose al cuidado de la persona mayor de 60 años o quien tenga una discapacidad, entendiendo que es una discapacidad permanente. Sí, yo quiero hacer una pregunta al Ejecutivo en función de cómo siguió la discusión en el Senado, porque es importante entender el sentido que hay si es que este proyecto de ley intentaba resolver un problema, que era que una persona mayor o con discapacidad llegaba a atenderse y el cuidador o cuidadora no podía, entonces generaba un desfase. O sea, si intentaba resolver un tema práctico, o en verdad quiere darle un derecho porque reconoce la labor de las y los cuidadores. Yo entendería que es el segundo caso. Y si es el segundo caso, también en función de la definición amplia del artículo 5.4, que no es exclusiva para situaciones de cuidado de personas de discapacidad o personas mayores, debiera ser no para sus, sino para las y los cuidadores en el sentido amplio en función de lo que establezca el reglamento. Yo me inclino por entonces eliminar el SUS porque hay otras circunstancias. Una persona que está terminal, tiene a alguien a su cuidado. Puede que tenga 40 años y debiera correr la misma norma para esa persona. No entiendo por qué debiera tener un menos derecho que un cuidador de una persona mayor o de una persona con discapacidad. Entonces, si es que estamos de acuerdo en eso, habría que indicarlo para eliminar el SUS, así como las y los cuidadores, así como... No sé qué dice don Jorge Acosta, si siguió la discusión en el Senado y cuál era el sentido de esta general de la norma. ¿Cuál es el sentido de entregar un derecho solo para quienes cuidan a personas mayores y con discapacidad y no a las y los cuidadores en el sentido amplio que establezca el reglamento? Presidente, según lo que se había dado en la discusión en la Cámara Alta, la idea era poder incluir a los cuidadores no solamente de los adultos mayores, sino que también de las personas con discapacidad, que eran los que estaban incluidos dentro del proyecto de ley, que finalmente fue una ley, que es el derecho, ¿cierto?, de atención preferente. En el sentido de que, obviamente, que una persona que era cuidadora de una persona con discapacidad o de los adultos mayores, necesariamente luego de su atención también tenía que volver rápidamente a poder atender y cuidar a los adultos mayores o a las personas con discapacidad. Por eso es que no solamente se ponía en el caso, ¿cierto?, de la atención, digamos, concomitante, es decir, no es que fuera el adulto mayor y que inmediatamente se atendiera también al cuidador, porque obviamente podría pasar que estuviera enfermo el adulto mayor y no el cuidador. Pero en ese mismo sentido, ¿recuerda usted por qué el Senado decidió excluir a todos los otros cuidadores y cuidadores que no atienden ni a personas mayores ni a personas con discapacidad? La verdad es que no estuvo dentro del análisis de la discusión, simplemente porque era en contexto de los pacientes, de las personas que ya tenían el derecho a atención preferente. Okay. No hubo una deliberación con respecto a la ampliación a otro tipo de cuidadores. Ok. Yo lo que le sugiero, colega, es hacer esa modificación, cambiar
el SUS, por así como como los cuidadores o cuidadoras tendrán derecho a ser atendidos. Indicación de Crispy y quienes quieran suscribirla. Celis Rosas. ¿Rosas también? Sí. ¿Osandón también? Sí. Osandón también. ¿Castro también? Castro, José Miguel Castro también quiere firmar la indicación. Déjeme al final, pregunte primero a los demás, por favor. Disculpe. ¿Torres quiere firmarla usted también la indicación? ¿Todos van a firmar? El único que Ya. no se ha renunciado a usted. Ya, entonces ya, ok, gracias. Ya. Gracias. Bien, entonces si les parece, aprobaríamos esta indicación por unanimidad. Ya, a ver. Ya, estos siguen estando los mismos, ¿no? Pero Tapariado, Ana María tiene que ver quiénes están presentes. Cariola no está. Juan Luis Castro no está. José Miguel Castro sí. Andrés Celis sí. Ricardo Celis sí. Sergio Gaona no está. ¿Quién? Juan Luis Castro está. Ya, Sí. perdón. Sí, siempre como que no se le ve. Macaya está variado, Sandón sí, Rosa sí, Sangüesa no Siempre está. está en la sombra Juan Luis ¿Sangüesa? Castro. No está. Con la penumbra. Torres está y Crispy está. 2, 4, 6, 7. Claro, falta 7. ¿Y quién es el otro que no está? 2, 4, 6, 7. Sí, 8. Es que Ricardo Celis no lo cantaba. Ya. Entonces, ahora 800. votar la modificación al artículo 5.4, que hace la definición que A ver. tendrá la ley sobre cuidador o cuidadora. ¿Les parece aprobarlo por unanimidad? Entonces, artículo 1 con indicación Y luego aprobar el artículo, 800. el restante artículo. Bien, aprobado por unanimidad. Y finalmente correspondería aprobar el artículo 2, transitorio. 800. ¿Les parece aprobarlo por unanimidad? Pero ¿cuál es el restante artículo? Si ustedes aprobaron esto, aprobaron esto y ahora esto. Este es el restante artículo. Ah, Porque esto 8 es la ley vigente. bueno, aprobado Ya, transitorio. sí. ¿Querrá meterse en el... Bien, entonces... ¿Querrá meterse en la votación? Presidente, si Se puede aprobó prender por su unanimidad. micrófono. Disculpe. Aprobamos todo el proyecto. Algo se escuchaba de rebote, presidente. Sangüesa quiere que se le ponga su voto. Ya, perfecto. Entonces, por unanimidad, autorizan a que se le ponga el voto al diputado Sí. Sangüesa. Sí, por supuesto. Bien, ¿quién quisiera informar este proyecto en la sala? Diputado Celis. Ricardo, la nona Sandón me había pedido el proyecto anterior. Ya, diputado Sandón, para que usted pueda informar el proyecto. Bien, entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.